Seguinos en Facebook e Instagram como Habladurías Universitarias. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Jorge Drexler suena de fondo haciendo fronteras, y eso indica que se hace presente Nuevas Fronteras como cada jueves acá en Habladurías Universitarias a partir de las 17:30 horas. Está con nosotros, ya no lo voy a presentar tanto, está con nosotros Manuel Hale. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a conversar, en este caso, simplismo, ¿puede ser? Simplismo, sí. Bueno, quiero decir lo siguiente. Cuando planteas un tema, yo no sé si lo vamos a abrazar o si lo vamos a atacar. A conversar seguro. Bueno, de eso se trata también, ¿no? De que la conversación sea espontánea, que no suene como algo armado, porque, bueno, vos sabés, yo traigo 2 o 3 ejes y la idea siempre es la misma, el tema es cómo lo vamos desarrollando en la conversación entre nosotros. Yo tampoco sé lo que me vas a contestar. Claro. Y eso es lo rico, me parece, lo interesante. En este caso, quizás si pones en esa dicotomía, lo vamos a atacar, porque hablábamos de batalla cultural, de la necesidad de prestar atención a la cultura en la que estamos viviendo y tomando decisiones, y poner en tensión esa cultura, porque está claro que no nos está llevando por buen camino. Y uno de los residuos más claros de ese no buen camino de la cultura actual es el simplismo. Pero el simplismo en el sentido del pensamiento simple. El pensamiento que busca cerrarse permanentemente. El pensamiento que hace que nos incomode cuando yo tengo que abrirme a otras propuestas, abrirme a puntos de vista diferentes, abrirme a la complejidad, salir de las certezas, salir de la sensación de que con un juicio cierro y me quedo tranquilo, ¿no? O sea, a ver, qué sé yo, te doy un ejemplo que es como bastante común. Decido ir a Neuquén y yo voy pensando que llego a tal hora y de pronto me encuentro el puente cortado. Seguramente a mí me molesta, como le molesta a cualquiera, cuando lo interrumpen en algo que tiene pensado hacer y se le complica, pero la mayoría de la gente cierra esa molestia con un juicio y no se abre a por qué esa persona está cortando el puente, no se abre a los argumentos de esa razón, ni en general ni tratan no lo preguntan, sino que si se lo quieren decir no lo aceptan. Bueno, a ese simplismo me refiero yo, que es un residuo como bastante permanente de los residuos negativos que deja esta cultura en la que estamos instalados hoy, ¿no? Un juicio, una justicia rápida que uno hace. Sí. Ni siquiera sé si es justicia. En realidad, generalmente si es rápida, difícilmente sea justicia elaborada. En realidad va a ser justicia para quien la decreta y seguramente va a quedar alguien del otro lado que la va a tener que sufrir. Pero yo más que justicia hablo de cierre, ¿no? Hay un mecanismo natural. Y ahí entra otra cuestión cultural a discutir en algún momento, si los seres humanos somos naturales o no.
Yo creo que no, y es toda una discusión, pero está claro que muchas veces nos gana la naturaleza, nuestra naturaleza. Tenemos una parte natural, obviamente somos una conciencia dentro de un vehículo natural. Ahora, cuando nos dejamos llevar por ese vehículo natural, muchas veces los criterios son como muy efectistas, muy de búsqueda de resultados rápidos y concretos, materiales y con el menor esfuerzo posible. El cuerpo tiende, nuestra naturaleza tiende a resoluciones rápidas y efectivas. Eso conspira generalmente contra la apertura, conspira contra la flexibilidad, conspira contra la postergación del deseo, conspira contra la disciplina. De hecho, alguien que decide vivir sano sabe que tiene que hacer determinados esfuerzos en contra de su propia naturaleza. Si decidió salir a caminar a las 7 de la mañana, cuando suena el despertador, todo su cuerpo va a decir, no, ¿por qué no a las 9? ¿Sí? Bien. Nuestra naturaleza tiende permanentemente a eso y está bien desde la naturaleza. Ahora, si nosotros somos conciencia, si no negamos nuestra conciencia, si no negamos la necesidad de evolución de esa conciencia, tenemos en algún momento que entrar en tensión contra nuestra naturaleza. Bueno, y nuestro cerebro en su naturaleza lo que quiere es gastar la menor energía posible en su mecanismo de pensamiento. Y eso es simplismo. Eso es evitar el pensamiento complejo. Ahora, vos dijiste como parte de la naturaleza del ser humano. ¿Es parte de la naturaleza o lo hemos naturalizado? No, es nuestra parte natural. De hecho, ¿por qué nosotros vamos codificando conductas? Que se llama aprendizaje. Claro. Porque es una manera que tiene el cerebro de ahorrar energía. O sea, la energía que yo necesité para caminar la primera vez que me pararon sobre mis 2 pies, yo no lo necesito ahora después que aprendí a caminar. Y eso está bien, y naturalmente está bien. Hace que mi cerebro pueda dedicarse a otras cosas mientras voy caminando, por ejemplo, o manejando el coche, o haciendo lo que haga. Eso se llama habilidad, eso está bien. Lo que no está bien es que eso me dirija la vida. Porque si eso me dirige la vida, me convierto en un ser absolutamente automatizado, esquematizado y sin capacidad de volver a aprender o salirme de la zona de comodidad donde ya manejo la respuesta. O sea, me quedo en el ser mediocre. Y eso es cultural. Ahí está el simplismo aliado al mecanismo cultural donde estamos instalados. Eso se nos termina volviendo en contra. Porque hoy la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, decidimos, votamos y a veces hasta vivimos en contra de nosotros mismos. ¿Cómo es posible, cómo se entiende un mundo, pongámoslo en la Argentina, no vayamos al mundo, Sí. ¿Cómo se entiende una sociedad que produce alimento para 400 millones de habitantes, somos 40 y la mitad tiene hambre? ¿Cómo se entiende? Si no fuera porque estamos en una cultura donde vivimos en contra de nosotros mismos, donde naturalizamos cosas que son absolutamente anti-evolución del ser humano, donde naturalizamos que hay otro que sufre y aparentemente a mí no me tiene que importar, cuando yo soy, si me miro como conciencia, una continuidad de ese otro. O sea, yo no podría estar conversando con vos acá de la misma manera que lo estamos haciendo si vos estuvieras con un dolor de muela. No puede serme indiferente tu dolor de muela. Esta conversación sería otra. Claro. Sin embargo, desde el simplismo, desde ese mecanismo naturalista de buscar una salida rápida, vamos como cortando la realidad de manera de no tener que asumir la complejidad. A ese simplismo es el que yo creo que tenemos que atacar. Claro, más que nada porque, bueno, vivir es complejo y si creemos que puede ser fácil, ahí nos estamos atacando contra nosotros mismos.
me parece. Hace rato, en otra conversación que teníamos fuera del micrófono, yo te decía que toda verdad llevada a un extremo se convierte en mentira. Sí. Bueno, podemos aplicarlo a esto. El simplismo, desde el punto de vista natural, como decíamos, de funcionar en ciertas cosas automatizadas para ahorrar energía, está bien y es una verdad. Si la llevo al extremo de que toda mi vida se rija por eso, se convierte en mentira, porque ya no soy simple, paso a ser estúpido. Y Buda decía, si tuviste la suerte de nacer estúpido, no tendrás grandes problemas para vivir feliz. Ahora, los que tienen la suerte de nacer estúpidos son una minoría. La mayoría no tenemos esa suerte. Ahora, si yo no tuve la suerte de nacer estúpido y por el camino del simplismo me quiero convertir en estúpido, eso lo voy a pagar caro. Porque eso es trucho. Yo no soy estúpido. Me hago el estúpido. Me hago el que no me importa el otro. Me hago el que ese tema no me interesa. Me hago en que yo no tengo nada que ver con eso. Me hago en que... ¿Y yo qué sé de ecología? ¿Qué sé yo lo que pasa con vaca muerta? Por más que me haga, el día que se contamine el río y se acabe la vida en el valle, me va a llegar. Entonces fui estúpido, no fui simple. No fui efectivo, fui estúpido. Claro, el tema es que eso simple, como sinónimo de rápido, a lo mejor eso se paga de acá a varios años, o las próximas generaciones, y uno no ve el resultado en lo inmediato, entonces dice, bueno, no pasó nada. Vos dijiste a veces no. A veces no. Sí. A veces mucho más directo y más rápido. De hecho, hoy no estamos pagando. Acá no hay gente que dijo, a mí no me interesa la política, gane quien gane, yo tengo que trabajar igual, o sea, fue estúpido en ese sentido, y ahora lo está pagando porque quizás se está quedando sin trabajo, le están recortando derechos, lo están acorralando, se le fueron los precios al diablo, o sea, le llegó rápido. Y muchas veces se da esto que le atribuyen a Bertolt Brecht, ¿no? De le tocó al otro y a mí no me importó, le tocó a aquel otro, no me importó, le tocó a los comunistas, le tocó a los curas, le tocó... Y ahora me toca a mí, pero ya es tarde. El tema, uno de los temas de esta columna es tratar de advertir antes de que sea tarde. Y ahora, quien está acostumbrado a eso simple, a ese simplismo, ¿cómo hacemos para que se empiece a entender que es un poco más complejo, que tiene su razón? Y bien, siempre caemos en la misma propuesta, que en el fondo para nosotros es uno de los caminos. La primera es un cambio de actitud, ¿no? Que de fondo es el eslogan central de Nuevas Fronteras. El primer tríptico que hicimos de Nuevas Fronteras, el eslogan era por un cambio de actitud. El cambio de actitud, ¿qué quiere decir? Bueno, que esa persona se haga esa pregunta como te la haces vos. Bueno, ¿cómo hago para empezar a salir de ese simplismo? Si tenés la actitud, la primera cuestión es que te va a llevar a abrirte al otro, a escuchar cosas que antes no prestabas atención. A que si te cortan el puente, en vez de ponerte a gritar como un energúmeno, te bajes y converse con el que lo está cortando, que te enteres lo que le pasa. Por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo que mencionábamos, lo que te llega como sentencia, lo que te dicen como verdad corta y limitada y cerrada, que te abras a decir, ¿y de qué otra manera puede ser? Lo que estabas acostumbrado a hacer de manera automática, que hagas otro camino. Fíjate vos, una de los antídotos para las enfermedades mentales como el Alzheimer es empezar a contrariar los hábitos. Fíjate vos cómo lo acabo de relacionar, ¿no? ¿Qué te dicen los médicos, los neurólogos, para ir previniendo la senilidad, el Alzheimer, ese tipo de enfermedades? Si te
cepillaba los dientes con la mano derecha, empezá a cepillarla con la mano izquierda, empezá a prenderte la camisa con la otra mano, empezá a resolver cosas que antes hacías de manera automática. Llévalo eso a lo social. Eso que antes buscabas y que de alguna manera llamabas tranquilidad, pero que en realidad se podía decir que es comodidad, que es cortar el mundo más complejo, cortar las situaciones que te incomodan. Déjalas entrar hasta cierto punto, obviamente, no te estoy diciendo que seas un kamikaze, pero empezá a complejizar la mirada, empezá a incorporar otro tipo de datos, otro punto de vista, abrite al que habla o piensa diferente. Escuchá cosas que antes no escuchabas. Informate en fuentes que antes no utilizabas. O sea, el camino, si tu actitud es cambiar de actitud, valga la redundancia, es simple. Es salir de lo cómodo. Es contrariar tu naturaleza. Claro, el tema es que para llegar a la postura esa de querer cambiar de actitud, hay un cambio previo de actitud. Y creo que ese es uno de los más difíciles, porque una vez que uno ya está predispuesto a cambiar de actitud, ya hubo todo un logro y se dejó mucho detrás. Aunque no sepa ni cómo va a cambiar de actitud, ni qué actitud va a tomar, pero decidió hacerlo. Claro, decidir hacerlo ya requiere un cambio que tal vez sea el más profundo. Terapéuticamente se dice que todo proceso empieza con un darse cuenta. Y de alguna manera lo que nosotros buscamos con esta columna o con cada actividad que hacemos es avisar para que alguien se dé cuenta. Después el proceso lo hará él, lo hará a su manera, por su camino, con sus tiempos y con su ritmo. Pero el 50% del proceso está en el que se dé cuenta y decida hacerlo diferente. Y empezar a preguntarse a quién le conviene que nosotros seamos simplistas/estúpidos. ¿Quién se beneficia con eso? ¿Quién se beneficia con que este país, que tiene una enorme riqueza, pero una enorme riqueza, que eso no está en discusión, pero no solo en riquezas naturales, también en riquezas potenciales de la población, porque somos una población básicamente inteligente y todavía con una cultura media, con una educación media bastante interesante para el promedio del mundo? O sea, tenemos potencialidad. ¿Cómo puede ser que este país siga siendo la excepción del mundo? Nadie puede entender cómo un país tan rico termina viviendo tan mal. Alguien se está beneficiando de esto. No podemos ser tan estúpidos de no darnos cuenta. Y si alguien, como nosotros, te dice, che, esto tiene que ver con tu simplista manera de ver las cosas, con tu manera de cerrar el cerebro, porque eso se ve en todos los aspectos. Si vos lo mirás en el arte, vos fíjate cuáles son las músicas que van siendo cada vez más populares, más generales. Las músicas rítmicas, las que cierran las notas. A esa persona que se acostumbra así y que se cría escuchando eso, le pones una música compleja, no sé, jazz, música clásica, Piazzolla, se fastidia, se enoja. De la misma manera que se enojaría un gordo si lo obligás a correr, porque vas en contra de su naturaleza. Bueno, incluso, en el arte se le puede atacar también por todos lados. Incluso ya no sé si llamarle arte. Podríamos después entrar en qué es arte y todas esas cuestiones. En el cine, las películas que más se consumen son las que cierran la narrativa. Las que tienen un cierre. Porque la gente se queda incómoda cuando tiene que cerrarlo él, cuando tiene que complejizar el pensamiento. Sentate con alguien en un café frente a frente y no hables. A los 3 minutos o está diciendo pavado, se levantó y se fue. No soporta el silencio, porque el silencio complejiza, porque te obliga a pensar. O sea, por donde lo mires está el problema del simplismo
como una traba que tenemos, como una trampa que tenemos que desarmar. El simplismo como residuo cultural, que no tiene nada que ver con la simpleza, que es otra cosa. El simplismo como un residuo de una cultura dominante que nos hace estúpidos, que hace que le esquivemos al esfuerzo, que huyamos de lo complejo, que agachemos la cabeza. Eso también es simplismo. Porque eso es no cuestionar. Y cuestionar siempre te lleva a tener que esforzarte. Si agachás la cabeza, nosotros cuando estábamos en el campo de concentración y nos daban las palizas, una de las cosas que repetían siempre era: no nos miren, agachen la cabeza que están acá por no aprender a agachar la cabeza. Ahí está el resumen de una cultura dominante. Necesita que no levantes la cabeza, que no te complejices, que no preguntes por qué, que no preguntes cómo puede ser. ¿Cómo puede ser que haya gente que pretenda romper un glaciar para sacar unos kilos de oro? ¿Cómo puede ser? Y que nadie se lo pregunte, porque le crea demasiados problemas mentales ponerse a cuestionar eso. Porque valoramos más el oro que el glaciar. Eso. Ese tipo, porque el oro no me lo va a dar a mí, ¿por qué no me lo cuestiono yo? Si yo soy el beneficiario o el perjudicatario de que un río. El tipo se va a llevar el oro y vive en otro lado, y capaz que tiene un lago propio. Sí. Pero yo, que estoy acá abajo, aguas abajo de ese glaciar que van a romper, no me lo cuestiono. ¿Por qué? Porque me enseñaron a tener pensamiento simplista, / estúpido. Eso es lo que tenemos que cuestionar. Bueno, fuerte. Pero hay un factor que me parece que también es el factor tiempo, que en esta... Bueno, igual lo trabajamos a lo largo de toda la columna, pero que esa persona también, cuando busque un cambio de actitud, va a buscar, por inercia incluso, un resultado rápido. Posiblemente, pero también tendrá la posibilidad de cuestionárselo en esa búsqueda. O sea, cuando se puso en marcha, eso no quiere decir que va a encontrar las respuestas rápidas, pero el ponerse a buscarla ya implica una respuesta. Y va a encontrar respuestas parciales, y va a encontrar respuestas que van a parecer acertadas y que después las tendrá que volver a cambiar. Pero va a salir de ese mecanismo lógico. Porque la lógica del sentido común es otro residuo de la cultura. La cultura instala un sentido común. Un sentido común que, si uno se pone a mirar, generalmente no es común. A veces todo lo contrario, común en el sentido de comunitario. Generalmente es anticomunitario ese sentido común. O sea, nuestra cultura es el correlato final de una, ¿cómo te diría?, de un mandato patriarcal, político, religioso. Político de gente que domina socialmente al resto de la sociedad, y religioso de gente que impone una manera de entender la vida. Ahora los cambios que están produciendo con la tecnología, se incorporó una mirada patriarcal, empresarial, política, a la que ahora le empiezan a agregar los religiosos, pero no cambió esencialmente. O sea, nos instaló un sentido común donde parece ser que la lógica de ellos tiene que ser mi lógica. Entonces, te explican tu miseria y a vos te parece lógica. Es bastante estúpido, ¿no? Bueno, creo que deja muchos resultados, y cada persona que haya escuchado y que va a poder volver a escuchar después va a llevarse su resultado también. Ojalá que lo reciclen, y creo que buscarle una respuesta rápida sería caer en lo simplista. A mí me gustaría que busquen, aunque sea una respuesta rápida, me gustaría encontrar 5 tipos esperándome acá afuera y preguntándome por qué los traté de estúpidos. Me gustaría, aunque sea, que busquen esa respuesta rápida, que me den la oportunidad de discutir
de por qué somos estúpidos, porque yo no me excluyo de eso, ¿eh? Yo quizá me avivé de un par de cosas y estoy tratando de avisarle a los otros de que nos tendríamos que seguir avivando juntos, porque yo puedo llegar hasta acá, pero si no nos avivamos en conjunto no podemos avanzar más. O sea, esto no es un camino individual de salida. O sea, si yo hago esto y si nosotros hacemos esto y si otra gente intenta llamar la atención de cualquier manera, es porque necesitamos avanzar como sociedad. Todo proceso lleva a la velocidad de su parte más lenta. Y si nosotros queremos avanzar como sociedad hacia un estado de felicidad, a un estado de bienestar que lo asociamos al bien ser, necesitamos que las partes, si querés, más atrasadas, empiecen a avanzar. Porque si no, ninguno va a dejar de ser estúpido. Porque yo no soy menos estúpido porque estoy hablando de esto, ¿eh? Porque sigo viviendo en un país que va a la catástrofe. Entonces, ¿dónde está mi viveza? ¿Dónde está mi inteligencia? Si yo no logré hacer que mis compañeros de ruta me puedan entender. Acá no hay nadie que no sea estúpido. Pero necesitamos ponerle en cuestión a la estupidez. No nos vamos a curar si no nos curamos en conjunto. Bueno, contundente. Como novedad tecnológica para quienes no hayan podido escuchar la columna entera ni las columnas anteriores, existe ahora un canal de YouTube con el nombre ONG Nuevas Fronteras y ahí pueden escuchar las 13, 14, 15 columnas que venimos llevando que desarrollo personal en función de la transformación social. Exactamente. En eso se basa. Bueno, 2 minutos faltan para las 6 de la tarde. Gracias, Manuel. Gracias, Nuevas Fronteras, nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Continuamos en Habladurías Universitarias. El canto de una cigarra, mi patria es un rinconcito. El canto de una cigarra